Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Pum, pum, pum. No, ya. 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 No sé ayer si entraron a una charla que hubo sobre el sistema acusatorio acá en la Selva Central. ¿No? ¿Sí? Vamos a tocar 3 puntos, ¿ya? 3 puntos, vamos a comentar 3 puntos de lo que dijo el expositor, ¿no? El expositor decía que nuestro Código Procesal Penal necesitaba 2 etapas que no estaban definidas, ¿no? La etapa de investigación de diligencias preliminares y la etapa de ejecución. 1. 2. Dijo también que por un tema de igualdad procesal sería conveniente de que exista una especie de tutela de derechos, no una especie, sino una tutela de derechos a favor de los agraviados. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal sí tiene estas etapas, por ejemplo, de diligencias preliminares, y también tiene la etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Si ustedes tienen código a la mano, revisamos el 488, por ejemplo. El 488 establece la etapa de ejecución de sentencia. Entonces, ejecución de sentencia, ¿no? Es una etapa en la cual está a cargo del Ministerio Público, está tanto para el objeto penal como también para el objeto civil. Si ustedes revisan, por ejemplo, el 493, se señala cómo se debe ejecutar el cobro de la reparación civil y todo lo relacionado al objeto civil. Es decir, nuestro código sí cuenta con estas etapas y están definidas, y también se les otorga legitimidad para obrar a los sujetos procesales, quienes deben perseguir el cobro de la reparación civil y quienes están habilitados para la ejecución de la pena. Ahora bien, señalaba que la etapa, lo que yo entendía, era que la etapa de diligencias preliminares no estaba definida porque no estaba a cargo de la Policía Nacional, y que por lo tanto había una necesidad de regulación de esta etapa. Sin embargo, si ustedes revisan el artículo 65, me parece, a ver, vamos a ver, 65. Ahí está, sí, la investigación del delito, ¿no? Ya está. Por ejemplo, señala que el Ministerio Público en la investigación del delito está destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos, ¿no? Con tal finalidad, con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar en forma conjunta. Si esto lo concordamos con el 129, que señala lo siguiente. Y acá empezamos con lo que vamos a hablar el tema de hoy. En el 129, no, 329, perdón. 329. 329 nos dice: el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito, ¿no? Entonces, el tema es que nuestro código sí tiene definido las etapas procesales, y cada etapa va a cumplir una finalidad
distinta una de otra. Por ejemplo, las diligencias preliminares, desde el momento en que el fiscal toma conocimiento de la denuncia, va a tener que una noticia criminal. Y a mérito de esa noticia criminal, va a disponer actos urgentes inaplazables a través de la disposición de inicio, ¿no? Y disposición de inicio de diligencias preliminares. Esta disposición de inicio va a generar que el fiscal haga una estrategia de acopio de información, información fáctica, acopio de hechos. ¿Qué hechos tiene que acopiar? Lo que le dice la finalidad de las diligencias preliminares. ¿Cuál es? La finalidad está contenida en el 330, numeral 2. Es decir, si toma conocimiento de la noticia criminal y tiene como estándar de prueba una sospecha inicial simple, a través de la disposición de inicio va a programar diligencias, actos urgentes inaplazables, para acopiar información con la finalidad de ¿qué? De identificar al sujeto activo, al sujeto pasivo, de determinar si la noticia criminal... Adelante, doctor, ¿cómo está haciendo? Adelante, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está? Entonces, la finalidad es eso, ¿no? De que el fiscal va, para el caso concreto, va a delimitar una estrategia para acopiar, digamos, esta información que le permita identificar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, si la noticia criminal, el hecho que fue denunciado es delictuoso o no es delictuoso, asegurar los elementos materiales del delito. Esa es la finalidad para hacer las diligencias preliminares y conforme el mismo artículo 65 en el numeral 4 le autoriza al fiscal a tener una estrategia de investigación. O sea, diligencia preliminar es su estrategia, va a ser ya sea para identificar a los sujetos activos o pasivos, ya sea para determinar cuál va a ser la hipótesis de imputación, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, o los que han estado litigando bajo el Código de Procedimientos Penales, usualmente se acostumbraba de que se copien los hechos de la denuncia tal cual en el atestado policial y luego tal cual en la denuncia que efectuaba el Ministerio Público para ser copiados tal cual en el auto apertorio de instrucción, ¿no? Sin embargo, en la denuncia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hechos que son noticia criminal y que no necesariamente van a constituir la hipótesis imputativa. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se denuncia a fulano de tal porque es el presunto autor de haber agredido físicamente a su esposa. Esa es la denuncia. Y se hace una narrativa de esa noticia criminal. Entonces el fiscal va a disponer en diligencias preliminares todos los actos urgentes inaplazables para establecer, uno, si efectivamente quien denuncia resulta siendo la parte agraviada o es que hay más agraviados. Por ejemplo, el 314 señala los agraviados en casos de violencia que son los hijos, ¿no? Los hijos que pueden ser también considerados como agraviados. Lógicamente, si los hijos están presenciando agresiones físicas o psicológicas, van a sufrir un estrés y pueden ser también pasibles de agravio. Entonces, justamente los actos urgentes inaplazables que tiene que hacer el fiscal es para identificar quiénes son los agraviados, quiénes son los sujetos activos, quiénes son los posibles personas a las cuales se le pueda imputar y no necesariamente los hechos que han originado la noticia criminal y la sospecha inicial simple van a ser copiados tal cual al momento de formalizar la investigación, sino que el fiscal a través de los actos urgentes, inaplazables, a través del acopio de información que va a obtener de las pericias psicológicas, del certificado médico legal, de la inspección, y ese tema de la inspección ahorita vamos a
ver que es un acto urgente inaplazable la inspección, a través de los testimonios, va a copiar información que le va a permitir construir el hecho concreto de imputación para que ese hecho concreto de imputación sea plasmado en la formalización de la investigación conforme lo señala el 336. Es decir, una vez que el fiscal ha cumplido los objetivos 330, numeral 2 del Código Procesal Penal, solamente una vez que ha cumplido los objetivos, que puede ser dentro de los plazos de las diligencias preliminares o antes, está habilitado para formalizar la investigación y describir los hechos como una hipótesis, los hechos concretos, los hechos base, los hechos primarios, los hechos que exige el tipo penal, ¿no? Que exige el tipo penal. Siguiendo con el ejemplo del 122B, que es agresiones contra la mujer, este 122B va a exigir dos tipos de hechos: elementos descriptivos del tipo y elementos normativos del tipo. Los elementos descriptivos, por ejemplo, referidos a una agresión física, estarán encaminados a que el fiscal describa, por ejemplo, ¿no? Que fulano de tal, el día tal, en tal sitio, le propinó un puñete a la agraviada, lo cual ha generado tantos días de descanso, tantos días de atención facultativa. Esa descripción del suceso delictivo está referido a los elementos descriptivos del tipo. Pero el tipo penal exige que esa agresión física se haya realizado dentro de un contexto, ¿no? Ese contexto que nos remite al 108B, que puede ser violencia familiar, coacción, abuso de autoridad, de poder, todo lo que los elementos normativos que nos dice el 108B. Entonces, también tendrá que describir los hechos referidos, por ejemplo, a un contexto de violencia familiar, o a un contexto de hostigamiento, o a un contexto de coacción, abuso de poder, ¿no? Tiene que haber hechos que describan ello, porque no solamente se trata de decir, por ejemplo, como a veces vemos, fulano de tal golpeó a la agraviada tal día, en tal lugar, lo que ha generado lesiones físicas que tienen de 2 a 5 días de descanso de atención facultativa, y que estas lesiones se han dado dentro de un contexto de violencia familiar, por ejemplo. Si solamente dice eso, ¿qué está haciendo el fiscal? Nos está copiando lo que dice la norma, pero no nos está describiendo ese contexto, ¿no es cierto? Porque las lesiones tienen que haberse desencadenado el día como consecuencia de un proceso de violencia familiar, y tiene que describirlo cómo es que se ha dado ese proceso de violencia familiar. Entonces, estos hechos que exige el tipo penal son los hechos primarios, los hechos base, los hechos que, conforme lo señala el 336, numeral 1, literal B, que deben adecuarse a la tipificación específica correspondiente. Ahora también puede hacer tipificaciones alternativas, ¿no? Pero esos son los hechos. Entonces, si en diligencias preliminares el fiscal, ya sea haciendo una investigación en su despacho o delegando la investigación a la Policía Nacional, porque puede delegar la investigación a la Policía Nacional, y si la delega, tiene que cumplir con lo señalado en el mismo artículo 65, numeral 4, ¿no? Por ejemplo, dice, el fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso, programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La policía puede brindar sus recomendaciones a tal efecto. Entonces, al momento de delegar la investigación, el Ministerio Público tiene que decirle qué es lo que necesita para cumplir los objetivos del 330, numeral 2. Puede ser también que, obtenida la denuncia, ya tenga identificado quién es el sujeto activo, sin lugar a dudas, quién es el sujeto pasivo,
y solamente va a hacer actos de investigación para determinar si el hecho es delictuoso o no, o teniendo ya el hecho delictuoso, hace actos de investigación para recolectar los elementos materiales del delito. Decía, por ejemplo, que la inspección resulta siendo un acto urgente inaplazable por el objeto que tiene la inspección. Si ustedes revisan el 192 del Código Procesal Penal, en el numeral 2 dice, la inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas. Entonces, una inspección técnico-policial, una inspección fiscal, tiene por objeto, ¿no?, comprobar las huellas o recoger algunos materiales, objetos del delito. Si la inspección se lleva a cabo 6 meses después de cometido el hecho, 1 año después, 2 años después, ¿qué es lo que se va a encontrar en el lugar de los hechos? No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no se cumple con la finalidad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual la inspección debe ser un acto urgente inaplazable que le permita al fiscal obtener información suficiente en el lugar de los hechos y para cumplir los objetivos del 330, ¿no? Ya sea para individualizar a los sujetos de la relación jurídica material del delito, ya sea para establecer si los hechos son delictuosos o para asegurar los efectos materiales. Muy bien. Entonces, si el fiscal dirige la investigación, porque tiene que dirigirla bajo una estrategia, significa que el acopio de información durante diligencias preliminares sí está establecido como una etapa, una subetapa de la investigación preparatoria con finalidad y objetivos propios. Tiene sus objetivos. El fiscal no puede hacer una disposición de inicio de diligencias preliminares por formato para todos los casos, no para todos los casos. Recíbase la declaración del acusado, recíbase la declaración del agraviado, llévese a cabo la ITP, recíbase la declaración testimonial de las personas que tengan conocimiento de los hechos. O sea, esas investigaciones, esas disposiciones son de formato y no obedecen a una estrategia. Cada caso va a tener que tener una estrategia. Cada caso va a generar actos de investigación urgentes inaplazables que le permitan comprender si necesita identificar al sujeto activo, al sujeto pasivo. Hemos visto, por ejemplo, el 314. ¿Alguien lo ha ubicado el 314? Por ejemplo, el 314 dice, ¿no? En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar previsto en el 150 del Código Penal, violación de la libertad sexual o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el juez a solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos. Es decir, el fiscal tiene que identificar quién es el sujeto pasivo, quién es el agraviado, quién va a merecer tutela jurisdiccional como consecuencia de la comisión de un hecho. Y eso va a tener que hacerlo a través de una estrategia. Muy bien, si el fiscal ya tiene los hechos, los hechos que exige el tipo penal desde su fase objetiva y subjetiva, y ha formalizado la investigación, ¿qué va a hacer durante la investigación preparatoria entonces? El código dice que no puede repetir los actos de investigación que ya llevó a cabo en las diligencias preliminares. Entonces, el fiscal tiene que observar lo previsto en el artículo 321. El 321 le dice cuáles son los objetivos que tiene o la finalidad que tiene la investigación preparatoria propiamente dicha. Y esta investigación preparatoria le señala que el fiscal tiene que acopiar elementos de convicción que le permitan confirmar o desvirtuar su hipótesis, ¿no? La hipótesis que inicialmente ha planteado en la formalización. Entonces va a tener que acopiar elementos de cargo y de descargo
ya sea para confirmar o para desvirtuar. Si la desvirtúa, al final pedirá un encerrecimiento, y si la confirma, pedirá una acusación. Pero no solamente es acopio de elementos de convicción de cargo y descargo, sino también tiene por finalidad el acopio de las circunstancias. Las circunstancias, ¿no? De la comisión del hecho delictuoso. Las circunstancias vienen a ser aquellos hechos que rodean al hecho principal. Hay una casación emitida por la Corte Suprema en la que nos hace una diferencia entre lo que es el hecho concreto de imputación con los hechos descritos en las circunstancias. No es lo mismo. Son temas distintos. A ver, vamos a ubicar la casación para que lo anoten y lo revisen. Hágase. Casación 1425-2018, Tacna. Dice, los hechos son los que están referidos en el tipo delictivo. O sea, los hechos base, los hechos primarios, los hechos que se adecúan a la exigencia del tipo delictivo. Y las circunstancias son los hechos contextuales que están alrededor de la concreta conducta típica. Los hechos de la formalización, que es la hipótesis, que va a ser acopiado en diligencias preliminares, y durante la investigación preparatoria propiamente dicha, se va a buscar los hechos que están dentro de las circunstancias, precedentes, concomitantes, posteriores, pero estas circunstancias van a rodear al hecho concreto de imputación. Para ello está la investigación preparatoria propiamente dicha, y también para que la defensa pueda preparar su estrategia, ¿no? Por eso que dice, la investigación preparatoria persigue reunir los hechos, los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación, y en su caso, al imputado preparar su defensa. Preparar su defensa. Lo que implica que cuando ya el acusado conozca los hechos concretos que se le está imputando, va a poder estar habilitado a tener una estrategia defensiva, ya sea mediante una defensa conformada, una defensa afirmativa, positiva, activa o una defensa negativa. ¿No? Esa es la finalidad de las diligencias. Por eso es que la sentencia plenaria 1/2017 señalaba que durante las diligencias preliminares se tiene un estándar de sospecha simple y que para ingresar a la investigación preparatoria propiamente dicha, tiene que haber una sospecha reveladora. O sea, se revela que existe un hecho que amerita una investigación. Y al final, cuando el fiscal decida acusar, va a ingresar a una sospecha suficiente, ¿no? Y a una sospecha en la que ya tenga los hechos, las circunstancias y todo completo de la imputación. Y solo así ingresa a la etapa intermedia cuando tiene ya completo la imputación. Ahora bien, en el grupo de Oxalex se planteaba una pregunta, ¿no? ¿Nuestro sistema está acogido al sistema imputativo o al sistema acusatorio? Hay un autor, es Herbert Benavente Chorres, que escribe sobre la imputación y nos habla de estos dos sistemas, del sistema acusatorio y del sistema imputativo. Señala él que los países, que hay, por ejemplo, la diapositiva de Guatemala, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, en los países que han adoptado el sistema acusatorio, se delimita la litis, el objeto del juicio, del proceso, o el hecho de imputación en toda su dimensión, solo cuando se va a formular la acusación fiscal. O sea, en este caso, a partir de la etapa intermedia en adelante,
tendría el fiscal todos los hechos, todas las circunstancias, y recién la defensa estaría habilitada a ejercer sus medios técnicos de defensa, por ejemplo, una improcedencia de acción, o adoptar cualquier mecanismo de defensa, y además surte efectos jurídicos para imponer una medida coercitiva. Esto en los sistemas que han adoptado el sistema acusatorio. En el sistema imputativo nos dice, por ejemplo, que está nuestro país, Chile, Colombia, la imputación nace en la formalización de la investigación preparatoria. Porque en la formalización de la investigación preparatoria ya vamos a tener los hechos que exige el tipo penal. Y si ya tenemos al momento de formalizar los hechos que exige el tipo penal, ya tenemos una imputación concreta, específica, de lo que se le atribuye a la persona que va a ser sometida a investigación. Y como consecuencia de esa imputación va a generar efectos jurídicos. ¿Cuáles? Que se pida una medida coercitiva. ¿No? Basta con eso. No se necesitan circunstancias como en los otros sistemas. ¿No? Como en el que se necesita hechos y circunstancias para generar una medida coercitiva. En nuestro sistema no, en el momento de formalizar, claro que Chile y Colombia hacen audiencia de imputación. No, nosotros tenemos la formalización de la investigación preparatoria, pero en estos tres países, al momento de formalizar, va a generar consecuencias jurídicas. ¿Cuál es? Uno, que se solicite la medida de coerción, que puede ser la prisión preventiva como la más gravosa. Dos, que de conformidad con el artículo 6, me parece, ¿sí? El abogado pueda interponer mecanismos, medios técnicos de defensa, ¿no? Las excepciones. Claro. ¿Se imaginan si nosotros estaríamos inmersos en el sistema acusatorio, como están los otros países, en la que se necesita hechos y circunstancias? Solamente teniendo los hechos y circunstancias, el abogado estaría habilitado para interponer su excepción de improcedencia de acción. Y eso solamente podría ocurrir en etapa intermedia. Pero nuestra legislación habilita a la defensa a poner su improcedencia de la acción penal durante la investigación preparatoria. Lo que implica que nuestro sistema está, digamos, inclinado o acoge el sistema imputativo, que al momento de formalizar la investigación se debe contar con estos hechos base, con estos hechos primarios, y que la defensa se encuentra habilitada a atacarla mediante una improcedencia de la acción penal por ausencia de alguno de los hechos que exige el tipo penal, por tema de punibilidad, todo lo que señala la improcedencia de acción. O no habiendo, digamos, desarrollado la descripción conforme exige el tipo penal, se le habilita a hacer una tutela de derechos. Como que, señor, dígame cuál es la imputación concreta, específica, para que yo pueda armar mi estrategia de defensa, porque si no, yo no puedo armar mi estrategia de defensa, ¿no? No es como que se opinaba de que las tutelas de derecho no le conviene al abogado porque le está ayudando a la fiscalía. No, eso es un tema de que si yo no conozco la imputación, yo no voy a poder hacer una estrategia de defensa afirmativa, conformada, negativa. Tengo que conocer el hecho concreto de imputación. Y no le estoy ayudando a la fiscalía, por el contrario, le estoy exigiendo que se me detalle ese hecho de imputación para que yo pueda armar mi estrategia. Si yo no conozco ello, no puedo armar mi estrategia. Mi estrategia estaría basada en lo que se hacía en el Código de Procedimientos Penales. Código de Procedimientos Penales, todo era nulidad. O sea, buscar en qué se equivoca tanto el persecutor público como el juez instructor, en qué se equivocaba para que yo solicite una nulidad. Tan cierto es eso que hasta el recurso impugnatorio en el otro código se llamaba recurso de nulidad. Pero en este código, para
afianzar el contradictorio es que la defensa tiene que tener una estrategia, ya sea para oponerse a la pretensión punitiva, ya sea para que, o incluso una defensa conformada, ¿no? Hacer una conclusión, una terminación anticipada, pero buscar una pena menos gravosa de lo que se plantea. Bien, esa vendría a ser entonces la diferencia entre el sistema imputativo y el sistema acusatorio. La pregunta era, ¿nuestro código por cuál se inclina? Lógicamente por la imputativa. Pero en la práctica, por ejemplo, si hacemos investigación o quería prisión preventiva, ¿qué pedimos? Que la imputación sea completa, que la imputación sea circunstancial, o de que sea, no, ya prácticamente estamos haciendo juicio. Uno, dos, el acuerdo plenario 2010, 4, 2012, o es al revés, no me acuerdo, que habla sobre los acuerdos plenarios que habla sobre la tutela de derechos, señala que la imputación es progresiva. Y hay voces autorizadas en que dicen que la imputación se va construyendo a lo largo del proceso, porque es progresiva, es progresiva. Yo, desde mi precario punto de vista, no creo que fuese así, porque la redacción de los artículos que hemos dado lectura le da la razón a este autor de que nuestro sistema es imputativo. Y tan cierto es eso que si ustedes revisan el 349, numeral 2, dice que la acusación no podrá tener por acreditado, o que la acusación tendrá que versar sobre hechos de la formalización. Si usted, y aplicando el principio de congruencia procesal, señala el 356, señala que el juicio oral se realizará sobre la base de la acusación. Y el 397 nos dice que la sentencia no tendrá por acreditados hechos o circunstancias, ya hace la diferencia, hechos o circunstancias que no estén descritos en la acusación. Entonces tenemos un sistema de congruencia procesal, ¿no? El 397 señala que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos o circunstancias descritos en la acusación. 356, que el juicio oral se lleva a cabo sobre la base de la acusación. 349, numeral 2, la acusación versará sobre hechos de la formalización. Por lo tanto, no creo que ese criterio de que la imputación se construye a lo largo del proceso está habilitado para nuestro sistema. Claro, ustedes me dirán, y usted se olvida que durante el juicio oral se le habilita al fiscal a introducir una acusación complementaria. Si nuestra legislación le autoriza al fiscal a introducir una acusación complementaria, significaría que todavía en juicio oral el fiscal está legitimado a acopiar información fáctica para luego ampliar su requerimiento acusatorio y completar la imputación. Sin embargo, eso no, si nosotros nos fijamos bien en las facultades que tiene el fiscal para hacer ello, es solo y exclusivamente y excepcionalmente cuando de la actuación probatoria llevada a cabo durante el juicio aparecen hechos nuevos que pudieran complementar la imputación, complementar la imputación. A ver, 374. Dice, durante el juicio, el fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar la misma mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación jurídica o integra un delito continuado. Estamos hablando de complementar, pero no de descubrir.
no de descubrir. El descubrimiento de los hechos será en diligencias preliminares y se plasma como hipótesis imputativa en la formalización. Y el descubrimiento de las circunstancias se da durante la investigación preparatoria. ¿Se puede ampliar? Un ejemplo. A ver, vamos a poner el caso de las lesiones contra las mujeres. Ya está. Supongamos que en el caso de las lesiones contra las mujeres se imputa afectación emocional por haber insultos dentro de un contexto de violencia familiar, con todas sus características. La relación jurídica material está agresor, esposo, víctima, esposa. Ahí está la afectación emocional. Se desarrolla toda la actividad probatoria, vienen los testigos y los testigos también señalan que durante esas agresiones los hijos han escuchado y se han estresado. Los hijos se han estresado y tienen afectación emocional. La psicóloga agarra y también señala que a la evaluación efectuada a la agraviada, ella ha introducido información por la cual también se evidencia que los hijos han presenciado los hechos y por lo tanto ellos también serían víctimas de afectación emocional. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos introduciendo una información no advertida anteriormente, es una información nueva, ¿no es cierto? Que está complementando la afectación, los hechos, está complementándolo, indicando que hay además otro agraviado. Pero no podríamos decir, por ejemplo, señor, de los hechos se evidencia que hay un delito también contra la fe pública, porque ha falsificado un documento, entonces complementa la acusación. No cabría, porque ese sería el descubrimiento de un hecho, y ese hecho tendría que generar una nueva investigación, ¿no es cierto? Porque esa sería una noticia criminal, ¿no? Entonces, no se podría introducir hechos nuevos de descubrimiento, pero sí de complementar la hipótesis, digamos, la base. Considero que ahí sería, ¿no? Pero a veces en la práctica se ve como que se quiere introducir hechos nuevos o personas ajenas a la relación jurídica material. Y eso me parece que es atentatorio. Entonces, no podríamos, hay que tener bastante cuidado en el tema del objeto del debate. ¿Por qué hay que tener cuidado en el tema del objeto del debate? Porque el objeto del debate va a, digamos, tener durante la actuación probatoria en el juicio oral una base. Si ustedes revisan el 356 numeral 1, nos dice, por ejemplo, que el juicio oral en la etapa principal del proceso rige especialmente la contradicción en la actuación probatoria. La contradicción en la actuación probatoria. ¿Qué significa esto? Que esa contradicción tiene que estar sobre la base de un objeto del debate y sobre el aporte probatorio de cada medio de prueba. El fiscal, de conformidad con el 349, numeral 1, literal H, me parece que es, tiene que señalar cuál es el aporte probatorio de su testigo, de su perito, de sus documentos. La defensa, de conformidad con el 350, 1G me parece que es, igual tiene que señalar el aporte probatorio. Al momento de admitir la prueba, el juez de investigación preparatoria tiene que indicar que esa prueba se admite para un aporte probatorio, ¿no? 352, numeral 5. ¿Por qué el aporte probatorio? Porque sobre el aporte probatorio se lleva a cabo la actuación, la contradicción durante el desarrollo del juicio oral. Es decir, a juicio oral vamos a acreditar lo que sostenemos. Pero si el juicio fuera de una
actuación indagatoria. Estamos indagando, descubriendo hechos. No necesitaríamos aporte probatorio, sino necesitaríamos los fines que cada etapa pone, ¿no? Por ejemplo, el fin previsto en el 321 o en el 330, que es para descubrir hechos. Por eso es que las preguntas que se hacen durante el juicio oral no pueden ser preguntas indagatorias. Las preguntas tienen que ser en base al aporte probatorio. Por eso es que la pregunta directa, diga usted tal cosa sobre el aporte probatorio. Si el aporte probatorio está basado en los literales A, B, digamos, de lo que yo pretendo acreditar, yo no puedo hacer preguntas de descubrimiento para temas C, D y E. No puedo. ¿Por qué? Porque le pone un límite al juez el 393, numeral 1. El 393, numeral 1, le dice al juez: el juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas al juicio. ¿Cómo se incorpora una prueba? A través de la admisión, y esa admisión se tiene que plasmar en el auto de enjuiciamiento. En el auto de enjuiciamiento se admite la prueba y se tiene que, al momento de admitir, señalar el aporte probatorio por exigencia del 352, numeral 5. Sobre ese aporte probatorio gira el directo, el contrainterrogatorio, porque esa información es la que ha sido incorporada legítimamente a los juicios y es la que tiene que ser valorada. No podemos estar en temas de descubrimiento. Lo que pasa es que, creo yo, como repito, desde mi punto de vista, nos hemos acostumbrado al sistema que teníamos en el sistema instruccional, donde el juez investigaba, recíbase la declaración instructiva, recíbase la declaración testimonial, y a mérito de esa información acopiada por el juez instructor que investigaba, indagaba, a mérito de ello, por comunidad de pruebas, las partes decían el valor probatorio. Pero ese en este sistema nuestro juez ya no investiga. Quien investiga y quien debe cumplir los objetivos de cada etapa, quien dirige la investigación, Ministerio Público. Y solamente cuando ya tiene las hipótesis, los hechos concretos, los hechos que están inmersos en las circunstancias, es que formula la acusación y pide tutela jurisdiccional. Esa viene a ser básicamente la diferencia de los sistemas acusatorios y los sistemas imputativos a que hace referencia Herbert Benavente Chornas, ¿no? Claro que en la construcción de la imputación y en la definición o concepción de la imputación concreta, tenemos diferentes visiones, opiniones, criterios, ¿no? Que, por ejemplo, la Suprema señala que es un proceso de construcción, lo cual me parece que ha sido malinterpretado, me parece, porque si la Suprema dice que es un proceso de construcción, yo creo que tiene razón en el sentido de que al momento de formalizar se tiene el hecho concreto y se va acopiando la información de las circunstancias y se va construyendo la imputación final por hacer el requerimiento acusatorio. Pero no es un proceso de construcción de los hechos base, porque si no, no tendría sentido el 349, numeral 2. No tendría sentido, estaría por gusto ese artículo, ¿no? O tampoco, de ser así, el 349, numeral 2 estaría redactado que la acusación versará sobre los hechos de la formalización y sus ampliaciones. Y no dice eso, no dice. ¿Por qué? Porque la investigación preparatoria propiamente dicha ya no es para descubrir los hechos base. Los hechos base se descubren en diligencias preliminares. La investigación preparatoria para descubrir los hechos que rodean, o sea, las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. Bien, eso era, no sé si ahora me dijeron que teníamos que hacer este comentario sobre la imputación, sobre el sistema imputativo y el sistema acusatorio. Y para el siguiente martes comentaremos sobre cómo es que se explica el suceso delictivo, los hechos, desde la teoría jurídica, ¿no? O sea,
para determinados hechos, el tema del dominio del hecho, para determinados delitos, el dominio del hecho, y para otros delitos, la infracción del deber. Son desde la teoría jurídica cómo explicamos el suceso delictivo, ¿no? Para que se pueda adecuar a la exigencia, porque no solamente es plasmar el tema de los hechos en el tipo, sino hay que saberlos explicar desde una teoría del dominio del hecho o desde una teoría de infracción del deber. Y eso lo trataremos para la siguiente y la subsiguiente. Veremos el tema, por ejemplo, el tema de la pericia, ¿no? Es un tema de la pericia que a veces nosotros ponemos a un profesional y decimos, bueno, este profesional es mi perito, no es mi especialista. Sin embargo, si revisan a partir del 172 para adelante, hay toda una normatividad de quiénes deben ser peritos, cómo se les paga a los peritos, qué es lo que tienen que realizar, ¿no? Cómo es que se debe admitir la pericia de parte, qué calificativos debe tener, digamos, el perito para considerarlo como tal. Por ejemplo, nuestro sistema, ya solamente como un comentario, nuestro sistema, nosotros nombramos peritos ¿a quiénes? A los que están en la ficha o en la relación del juzgado, de la fiscalía, que se llama la REPEC, ¿no? Registro de peritos únicos, algo así. Pero ¿quiénes están ahí? ¿Los más especialistas? Los que tienen, los que van y se inscriben. Se acabó. ¿Y quién debería ser perito? El especialista. ¿No es cierto? El especialista. Por eso es que en el tema de acreditación, se le tiene que hacer preguntas para determinar su especialidad, idoneidad, ¿no? Y bueno, ya para la pericia también hay reglas de postulación, reglas de admisión, reglas de actuación y lógicamente reglas de valoración que lo iremos conversando sobre la práctica. Bien, doctores, nos hemos ocupado más allá de los 45 minutos programados. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? Bien. Doctor, muy buenas noches. Adelante, sí, lo escucho. Doctor, primeramente darle las gracias por la ponencia, una excelente ponencia, muchas gracias por su tiempo. Y quería preguntarle, en caso de violencia familiar, artículo 122b, también el artículo que apuntan ahí, el artículo 108, inciso 1, ¿en qué contexto deben de desarrollarlo la Fiscalía los hechos, doctor? ¿Cómo está, Sandy? Claro, el tema es lo siguiente. Como les decía, una vez que el fiscal tomó conocimiento de la noticia criminal, la noticia es, por ejemplo, que fulano de tal agredió físicamente o psicológicamente a la agraviada. Ahí tenemos que los hechos descriptivos, ¿no? Los hechos descriptivos del tipo penal, ¿no? Ahora, esos hechos descriptivos tienen que haberse dado dentro de un contexto. Ese contexto puede ser, de acuerdo al caso concreto, originado como consecuencia de una violencia familiar. Pero el fiscal tiene que describirlo. Y para conocer esos hechos de violencia familiar, ¿qué tiene que hacer? Actos urgentes e inaplazables durante las diligencias preliminares que le permitan acopiar esa información para luego hacer su hipótesis, ¿no? Ahí, en ese momento, porque el 330 justamente le dice, 330 numeral 2, le dice que los fines de las diligencias preliminares es determinar si el hecho es delictuoso o no. Para que sea delictuoso tenemos que tener proposiciones fácticas que se adecúen a los elementos descriptivos y proposiciones fácticas que se adecúen a los elementos normativos. Si el contexto es de hostigamiento, nos tiene que decir, nos tiene que describir
en qué consiste ese hostigamiento que ha desencadenado que el día tal la golpee o la insulte y le cause afectación emocional. O si ha sido mediante una coacción, mediante un abuso de poder, en todos los supuestos normativos del 108B, nos tiene que describir, ¿no? De acuerdo al caso concreto. Por eso es que las diligencias preliminares básicamente su finalidad es descubrir los hechos que van a constituir la hipótesis que exige el tipo penal. Mientras que las diligencias preliminares, mientras que la investigación preparatoria propiamente dicha, de conformidad con el 321, está para descubrir que las circunstancias, ¿no? Las circunstancias, el móvil, todo lo que nos dice el 321. Entonces, en ese ámbito y en esas finalidades estaría, digamos, enfocado el contexto de que exige el 122B. No sé si he logrado. Doctor, entonces, si yo voy a postular violencia familiar, ya, señalo artículo 122B, agarro el artículo 108B, ya, violencia familiar, agarraría el inciso 1 y también agarraría, digamos, el inciso 3, porque ahí me explica, ¿no? El abuso de poder, confianza, para poder argumentar en ese contexto. No solo me voy a un inciso, sino agarraría inciso 1 y 3 también, doctor. Un ejemplo podría ser eso. Lo que te dice la norma, es la exigencia de hechos que debe tener el fiscal. Por ejemplo, si las lesiones se han dado en un contexto de violencia familiar, el fiscal tendrá que describir cómo es que se dio esa violencia familiar, ¿no? Ciclicidad, progresividad, abuso de confianza de la víctima o vulnerabilidad de la víctima, todos esos procesos de violencia que se han dado previos al desencadenamiento de la agresión física o la afectación psicológica. Porque la agresión física viene a ser como un castigo, digamos, como una humillación, como consecuencia de que yo la estoy sometiendo a la agraviada, la estoy humillando, la considero de mi propiedad, la considero mi objeto, y como la quiero castigar, la quiero humillar, la quiero denigrar, el día tal, la golpeo o la humillo a través de actos de insultos que van a generar una afectación emocional. Pero esa afectación emocional, como le digo, esa agresión física o la afectación emocional tiene que darse como consecuencia de un contexto de violencia. ¿Por qué? Porque en psicología, la agresión resulta siendo diferente de la violencia. Los seres humanos por naturaleza somos agresivos y tenemos esa agresión inmersa en nuestra personalidad como un mecanismo de defensa y de autoprotección. Frente a un estímulo que nos puede causar daño, puede ponernos en peligro, vamos a responder agresivamente como un mecanismo de autoprotección, como un mecanismo de defensa. Siempre vamos a ser agresivos desde nuestra naturaleza humana, es así. El tema es que la violencia ya es deliberada, la violencia ya es para causar el daño deliberadamente a un tercero, causar el sufrimiento sin que nuestra situación esté en riesgo o tengamos una necesidad de autoprotección. No hay nada de eso, simplemente ejercemos violencia ¿para qué? Para causar daño deliberado al tercero. Por eso es que la violencia es la que se persigue. No los conflictos que se puedan dar en las relaciones humanas y que es parte de nuestro día a día. ¿Quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene discusiones como algo natural? O sea, eso es parte de las relaciones humanas. Los conflictos no pueden ser materia de persecución penal, porque eso es connatural al ser humano. Sin embargo, la violencia que tiene por finalidad someter, castigar, humillar, denigrar, considerar como cosa o como propiedad a la pareja, privándole del ejercicio de sus derechos, inhibiéndola o generándole un estrés de tal forma que en lo sucesivo puede desencadenar
como en enfermedades, varias cosas, por ejemplo, la depresión, que claro, cualquier trastorno que puede incluso autoeliminarse, ¿no? O el mismo agresor puede llegar en un tema de progresividad a eliminarla, eso se castiga. Y eso requiere una investigación minuciosa de acopio de información tal cual lo exige el tipo penal, ¿no? Tal cual, que la violencia, la afectación emocional se dé dentro de estos contextos. Porque de lo contrario, imagínense, ¿no? Felizmente eso no pasa en nuestra realidad. De lo contrario, tendríamos cantidad de procesos y la Fiscalía no se daría abasto. Pero felizmente nuestros fiscales hacen bien su trabajo. Gracias, doctor. Bien. Doctor, buenas Sí. noches. Disculpe, una consulta. Gracias por la ponencia, doctor. Es con relación al 352, 5 sobre la admisión de los medios, al ofrecimiento probatorio, cuando dice que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. Bajo esta regla, ¿cuál es el criterio delimitador o cuáles son los límites aquí que tiene el juzgador para controlar este tema del aporte probatorio? ¿Y qué acciones, en este caso, se podría realizar el juzgador cuando hay supuestos en las que la defensa, de repente por un aspecto de defensa de negligencia, no ha precisado estos aportes, ¿no? Pero en la audiencia, en este caso, el órgano de prueba se quiere sacar esa información, ¿no? Este nuevo aporte, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, doctor, sobre los límites y las situaciones que se pueden presentar cuando no han sido señalados o especificados este aporte. Gracias. Ya, a ver, espero que te haya comprendido la pregunta, Daniel. La admisión de medios de prueba tiene sus propias reglas, y están en etapa intermedia y que tiene que cuidar, digamos, el juez de investigación preparatoria. Son reglas de admisión. Ojo, reglas de admisión. Porque las reglas de postulación, de conformidad con el 349 y 350, le corresponde a quien ofrece. Quien ofrece, ¿qué está obligado? A señalar el aporte probatorio. No le dice el 349 y el 350, yo sé que acá voy a generar polémica. El 349 y el 350 no le dice a quien ofrece, oye, dime pertinencia, utilidad y conducencia. No le dice. Pero sí le exige, si usted revisa, sí le exige que señale el aporte probatorio. Quien admite, ¿quién es? El juez, ¿no? Y el juez al momento de admitir, ¿qué tiene que cuidar? Que lo que está admitiendo, en primer lugar, de conformidad con el 350 numeral 5, en primer lugar, tenga un aporte probatorio. Y que ese aporte probatorio sea pertinente con el objeto de prueba. ¿Cuál es el objeto de prueba? No solamente los hechos. El objeto de prueba está previsto en el 156. Que dice los hechos de la imputación, la reparación civil, la punibilidad, la determinación de la pena, ¿no? Entonces tiene que ser pertinente con el objeto de prueba a que hace referencia el 156. Que sea conducente. Tiene que lo que está admitiendo esté habilitado por ley para probar una determinada circunstancia fáctica y sea útil a la teoría del caso o a la teoría del caso que está proponiendo. Entonces, ¿quién tiene que velar por lo que sea pertinente, conducente, útil? Es el juez. El juez tiene que ver eso sobre la base de la exposición dada por el oferente al momento de señalar el aporte probatorio. Sobre esa base se lleva a cabo la actuación probatoria en el juicio, ¿no? ¿Cómo se regula, cómo se controla que determine el objeto del debate en el juicio oral? El 378 señala que formula preguntas directas, quien ha ofrecido,
al medio de prueba. Y esas preguntas directas tienen que estar sobre la base del aporte probatorio. El mismo 378, numeral 8, le dice a la otra parte que está habilitado a hacer contrainterrogatorio para evidenciar que contradicciones en los dichos del testigo o en declaraciones previas, pero siempre sobre la base del aporte probatorio. ¿Qué pasa si no existe aporte probatorio y dijo, ya, admítase la declaración testimonial de fulano de tal? ¿Qué va a pasar durante el juicio? Que todas las preguntas van a estar encaminadas a ser preguntas indagatorias. Por eso es que durante los juicios, los interrogatorios demoran. Son largos, extensos, porque hay abundantes preguntas indagatorias. Y en juicio no se va a indagar. En juicio se tiene que acreditar o se tiene que acreditar lo que se ha planteado como aporte probatorio, para construir así la acreditación de la teoría del caso. Ahora, ¿cómo podríamos subsanar en el juicio? Antes que se me vaya la idea. Otra consecuencia de señalar el aporte probatorio es que le permite a la otra parte establecer convención probatoria. Porque si yo conozco el aporte probatorio de un órgano de prueba o de un documento, conozco su aporte probatorio y no voy a ejercer contradicción sobre ese aporte probatorio, ejemplo, están ofreciendo la partida de nacimiento de la menor para acreditar que tiene 12 años. Y yo no voy a contradecir, no voy a decir esa partida de nacimiento está falso, esa menor tiene más años, no voy a contradecir. Entonces hago convención probatoria sobre eso para que ese documento ya no se actúe en el juicio, porque a juicio yo voy solamente a contradecir, ¿no? Por eso es que el 356, numeral 1, dice que el juicio versa sobre la contradicción en la actividad probatoria. Si yo no voy a contradecir nada, entonces tengo que hacer convenciones probatorias. ¿Y cómo hago las convenciones probatorias? Cuando conozco el aporte probatorio. Si no conozco el aporte probatorio, no puedo hacer convención probatoria. Si no sería válido el aporte probatorio, sería inviable hacer estas convenciones. ¿Por qué? Porque durante el juicio estaríamos en un proceso de descubrimiento, ¿no? De descubrimiento. Entonces, si no tenemos el aporte probatorio, yo creo que no puede llevarse a cabo el juzgamiento porque el juez va a estar impedido de valorar. Porque el 393 le dice, solamente vas a valorar la prueba que ha sido legítimamente incorporada al juicio. ¿Y cuándo una prueba es legítimamente incorporada al juicio? Cuando cumple con toda la legalidad prevista en el 352, numeral 5. ¿No? Entonces, de lo contrario, se tiene que aplicar el 159, el artículo 8 del título preliminar, todo lo que está referido a la prueba ilícita. Desde mi precario punto de vista, claro está. No sé si Daniel cumplido con... Doctor, sí, creo que usted iba a precisar también, iba a agregar un punto sobre cómo se podría subsanar o algo así, ¿no? El tema. Ya es insubsanable. Ya no. ¿Por qué? Porque el juez no admite. El juez, ¿qué es lo que tendría que hacer? De conformidad con el 155, el 155, a ver, vamos a ver si es cierto o no, 155, sí, 155, numeral 4, podría reexaminar la admisión de los medios de prueba, reexaminarlos, ¿no? Pero eso tendría que hacer antes de la actuación, porque la etapa que corresponde al reexamen de prueba está en el inicio del juicio, ¿no? 373 en ese momento. Tendría que el juez reexaminar la prueba para ver qué es lo que se actúa, qué es lo que no se actúa, que todo ello, ¿no? Pero en muchas ocasiones no sucede porque tú no sabes qué es lo que se viene, pues el juez no sabe qué es lo que se va a actuar, ¿no? Recién cuando se actúa es cuando se conoce sobre cuál es la base de actuación.
Pero eso es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de dirección de audiencias, mejor dicho. Creo yo. Sí. Pero si los mismos laboratorios ya están ofreciendo, o mejor dicho, se ha ido instalando durante la formación o en etapa preparatoria, no se debió de hacer una decisión antes, por ejemplo, ¿por qué lo hacemos en etapa de? Porque es excepcionalísimo. Suponte que el testigo, al momento de hacerle las preguntas indagatorias, al testigo, al imputado, solo se le hace preguntas indagatorias en las etapas de investigación, ¿no? Por eso es que se le invita a que diga todo lo que sabe respecto a los hechos. Entonces, si el testigo por algo omitió, se olvidó, qué sé yo, omitió señalar eso, y solamente tú conoces que te informó sobre el tema A, sobre el tema B, pero el testigo no te dijo sobre el tema C porque lo consideró irrelevante, se olvidó, qué sé yo. Entonces llega al juicio, introduce esa información que complementa ya sea el hecho base o las circunstancias, complementa. Entonces ahí puede hacer una acusación complementaria y es la razón por la cual se habilita unos 5 días para que la defensa se prepare y también pueda proponer medios de prueba, ¿no? Es siempre y cuando porque no se haya mencionado durante. Pero, por ejemplo, en una entrevista única, ¿no? Se hace de la Guardiana. Ella señala que dentro, o sea, que ante ese hecho pudieron presentar y no se mencionó nada y tampoco se aplicó lo correspondiente, ¿no? Para imputarle también pues ese delito al imputado, ¿no? Entonces, ahí igual se podría hacer. claro, estaba presente, pero no nos dijo si a consecuencia, claro, pero supongamos, digo, no, sí estaban mis hijos, pero no dijo si a consecuencia de ello bajaron su rendición escolar, se volvieron retraídos. Cuando el niño padece violencia, tiene consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias es la pérdida de la memoria, se vuelve olvidadizo, ¿no? Porque genera tanto cortisol, que el cortisol ataca el estrés, que va a afectar la memoria. Entonces, el niño que padece o ve violencia y está en permanente estrés, va a tener una pérdida de memoria. Entonces, cuando introduce esa información, sí, pues mi hijo estuvo presente, se volvió olvidadizo, retraído o demasiado agresivo, entonces empieza a introducir indicadores de que tiene afectación. Pero si solamente dijo, no, sí estuvo presente, no dijo nada más, entonces no complementa la imputación. Pero cuando en juicio introduce estos indicadores, está complementando, ¿no? Entonces, en esos casos excepcionalísimos. O sea, lo excepcional no lo podemos volver regular. Lo regular es que todo se acopie en las etapas previas, ¿no? Esa sería la razón del 374, numeral 2, que solo lo habilita al fiscal introducir hechos, el juez no. El juez solamente puede advertir una calificación jurídica distinta, no advertida anteriormente por el fiscal, porque se la advirtió y la sobreseyó, el juez ya no podría, ¿no? Muy bien, doctores, les agradezco su presencia virtual y presencial y nos vemos al otro martes con quienes quieran continuar con estas conversatorias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias.